verdadero placer para mí poder compartir con vosotros estos momentos dentro de la serie Profundizando en las Escrituras, siguiendo con el estudio sistemático de diferentes temas que tienen que ver con el estudio y el conocimiento del plan de Dios para nosotros. El tema de hoy, dentro de la serie, es la Biblia como documento histórico. Vamos a realizar un estudio de cuál es la situación de los relatos bíblicos con respecto a grandes hechos históricos, que en unos casos la ciencia ha encontrado restos arqueológicos que demuestran los relatos bíblicos. Pero, sin embargo, hay en otras ocasiones donde la Biblia cuenta una historia importante para el pueblo de Dios, pero que no aparece reflejado en los anales de la ciencia bíblica. Por eso vamos a hablar de acontecimientos únicos que no son repetibles y por tanto no son científicamente demostrables. Y luego vamos a hablar de otros acontecimientos que a la vista de los no creyentes forman parte de su historia o forman parte de todo ese periodo en el cual pues, la historia va avanzando hacia un final determinado. Al comienzo de la historia universal se encuentra una acción de Dios al crear el mundo y los habitantes que lo compusieron en un principio. El diseño divino puesto en funcionamiento en el sexto día de esa creación, estableciendo diferentes niveles de convivencia que podemos observar en los propios textos. Os invito a que abráis la palabra de Dios en el capítulo 1 de Génesis, cuando dice: y dijo Dios, produzca la tierra vivientes según su especie, animales domésticos, reptiles y fieras según su especie. El mundo que conocemos hoy es un mundo muy diverso. Cojamos, por ejemplo, la raza humana. El relato bíblico nos dice que Dios creó a la primera pareja, lo vamos a ver ahora. Sin embargo, hoy, ¿cuántas razas diferentes hay en el mundo? Por eso, el relato de la creación no nos va a contar cómo se van dividiendo, multiplicando, aplicando todas las razas, tanto en el ser humano como en los animales. Pero sí nos va a decir que Dios creó la primera pareja, tanto de animales como de seres humanos. E hizo Dios las fieras de la tierra según sus especies, los animales domésticos según sus especies, los reptiles del suelo según sus especies, y vio Dios que era bueno. La palabra especie se puede traducir también, desde el punto de vista científico, como el genoma, es decir, la primera pareja que después fue entroncándose en las diferentes manifestaciones de ella a lo largo de la historia. Un ejemplo sencillo. Dios creó el equino, es decir, la primera pareja de lo que después serán caballos, ponis, cebras. Pero todo eso es el transcurso de la historia. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y los reptiles. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y controlarla. Y dominar sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los seres
vivientes. Para la Biblia, este es un relato histórico porque sucedió. Pero hablando desde el punto de vista científico, al ser un hecho único y no repetitivo, es imposible que se pueda demostrar su veracidad. Solamente se podrán demostrar que existimos, que estamos en el planeta y poner sobre la mesa del laboratorio las realidades que ya existen. Nos encontramos en la Biblia con un segundo acontecimiento importante, tampoco demostrable por la ciencia, y es la entrada del pecado. En el capítulo 3 de Génesis nos encontramos con el texto conocido por todos nosotros que nos ayudará a entender por qué el pecado entró en el mundo, por qué el pecado entró a formar parte de nuestra existencia. Dice el relato bíblico: pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Este es el momento en el cual Dios toma parte en una acción que acababa de llegar, que era la entrada del pecado. A partir de este momento comienza la historia como nosotros la conocemos. Si miramos, y ya hemos hablado de ello en la serie, si miramos los 11 primeros capítulos de Génesis, nos va contando cómo la humanidad, tras la entrada del pecado, va desarrollando el mal como el centro de su actividad diaria. Dios va a intervenir con los relatos que aparecen en el diluvio, Génesis del 7 al 10, va a intervenir en la aparición de las lenguas y las culturas, capítulo 11 de Génesis, marcando un nuevo comienzo en la historia. Hemos pasado de una creación perfecta al mundo como nosotros lo conocemos. Y es ahí donde Dios comienza a diseñar un proyecto para la humanidad. Y es ahí donde vamos a desarrollar en nuestro tema de hoy, vamos a desarrollar el concepto de Biblia e historia. Indudablemente, hay un punto de inflexión importante, que es la venida de Jesús a este mundo. Es verdad que la ciencia no podrá explicar el valor de la muerte de Jesús. Ese es un concepto existencial, no es un contexto que se repite. Pero venido el cumplimiento del plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que recibiéramos la condición de hijos. Anteriormente, cuando Dios llamó a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, dijo, el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra en la que naciste y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande
no bendeciré a los que no te bendigan, y con tu nombre serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí nace la idea del pueblo de Dios, del cual llegará el Mesías, como acabamos de ver en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Quedando atrás el exilio de Egipto y tras el rescate del pueblo de Dios como distintivo en la tierra del plan de Dios, se desarrolló el Código de la Alianza con su santuario y los 10 mandamientos o palabra de Dios, que forman el objetivo de la ética bíblica. Los mandamientos mostrando el pecado y el santuario resolviendo el problema del pecado en la vida del ser humano. Por eso nos encontramos desde el punto de vista pues esquemático, nos encontramos con tres conceptos de historia. La macrohistoria, la grande, que involucra a toda la humanidad y que en cierto modo es el desarrollo del texto que hemos visto en Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la descendencia de ella y la tuya. A partir de ese momento, la humanidad se dividió en dos partes. Los descendientes de la mujer, como pueblo de Dios, y los descendientes del enemigo de Dios. Pasado el tiempo, como hemos leído con el llamamiento a Abraham, comienza la microhistoria del pueblo de Dios. ¿Y por qué le llamo microhistoria? Pues porque a veces su trascendencia impacta en los pueblos, pero otras veces su trascendencia no tiene prácticamente ningún influjo en la historia de la humanidad. Y en tercer lugar, después de haber pasado por la macrohistoria, la microhistoria del pueblo de Dios, entramos en la historia personal. Cada ser humano tendrá que decidir en algún momento de su vida, y eso solo lo sabrá Dios, en qué parte de la historia se integra. O en la historia del pueblo de Dios, como baluarte de la fe divina en el planeta, o en esa gran parte de la historia que representa lo que es contrario al plan de Dios. La Biblia, sin ser un manual de historia, porque no lo es, sí que es la historia del pueblo de Dios contada en sus páginas. Y aunque en algunas ocasiones tenga poco impacto social, resulta que es la historia del creyente. Y bien es cierto que para encontrar restos arqueológicos o científicos de las historias que cuenta la Biblia, a veces hay que profundizar mucho en las excavaciones, porque la relevancia de ese pueblo a veces fue prácticamente diminuta. Además, la Biblia se desarrolló hasta el año 1492 con la expansión de los pueblos de Europa hacia el resto del mundo, en la ribera del Mediterráneo. Es verdad que hay restos arqueológicos que hablan de acontecimientos bíblicos en Egipto, es ribera del Mediterráneo, cerca de Palestina, sigue siendo zona mediterránea. Pero a partir del descubrimiento del nuevo continente americano, los pueblos que comenzaron
esa parte de la historia, de la macrohistoria, también fueron impactados de una u otra forma con la religión que llevaban los colonizadores. A partir de este momento, la microhistoria del pueblo de Dios llega prácticamente a todo el continente. Y aunque desde un punto de vista científico y demostrativo no se puedan aportar pruebas de muchas de las historias que se cuentan en la Biblia, por ello, en ningún momento dejan de ser ciertas. Porque desde el punto de vista antropológico y social, no se pueden demostrar las historias de todos los pueblos de la Tierra. De hecho, todavía hay indicios de que hay tribus que no se han descubierto y que no han entrado en contacto con lo que nosotros llamamos civilización. Una cosa es demostrar un hecho que ocurrió, que sería el cometido de la historia, y otro muy distinto es que los hechos hayan ocurrido tal y como la Biblia cuenta. Esa revelación que aparece en la Biblia de cada uno de los periodos y acontecimientos del pueblo de Dios entre las naciones se vuelve la base fundamental de los descendientes de Abraham. Si bien es cierto que hay personajes bíblicos que aparecen en los descubrimientos arqueológicos, hay otros que son mucho más difíciles de poder aportar la prueba. Pero cuando estudiamos la historia y cuando estudiamos la Biblia dentro de esa macrohistoria de la humanidad, nos encontramos con hechos que no son repetidos. Hemos comentado al principio algunos de ellos, como por ejemplo la creación, la entrada del pecado, el diluvio, el valor de la muerte de Cristo en diferencia a las muertes de cada uno de nosotros. Hay aspectos de la ciencia que hay que creer en lo que la ciencia dice, porque aún no ha podido demostrarlo. Y hay cosas en la Biblia que son hechos históricos en la historia del pueblo de Dios, que posiblemente nunca se puedan demostrar, pero que forman parte de nuestra visión del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Por eso, la Biblia hace un llamado especial. Dios conduce la historia de su pueblo y Dios está presente en la historia global y nos invita a que de forma personal y nuestra historia la sumemos a la de la microhistoria del pueblo de Dios para impactar de forma definitiva en la gran historia de la humanidad, en la parte que nos toca vivir en estos momentos. Ese es el llamado especial de la Biblia, partiendo de la historia personal y pasando por todos los otros conceptos que acabamos de demostrar. En la vida queda una parte que quedará reflejada en la Biblia profética. Y ese será el motivo del estudio y la reflexión del siguiente programa. Hoy hemos hablado de la Biblia como documento literario, que nos lleva a un concepto de historia. Para el creyente descendiente de Abraham, aceptar como válidos los relatos históricos de la Biblia forma parte de nuestra relación con Dios. Porque como hemos dicho en muchas ocasiones, si la Biblia es inspirada, el origen del mensaje es una comunicación directa
del Espíritu Santo hacia la humanidad. Y eso tampoco se podrá demostrar nunca desde el punto de vista científico, porque es un hecho espiritual y único. No te pierdas el próximo programa. Hablaremos de Biblia y profecía para ir componiendo qué falta. Una vez que hemos hablado de historia, ¿qué le falta a la humanidad para llegar al final? Ese final que Dios ha marcado en su calendario para encontrarse de nuevo con nosotros, ya no como un niño indefenso, sino como la majestad del cielo que viene al encuentro de su pueblo. No te lo pierdas. Estaremos en este mismo canal y estaremos juntos para estudiar la Biblia y la profecía. Que el Señor te bendiga.